No se va a querer perder y sobre todo si usted tiene hígado graso, porque muy poco sabemos del tema, pero cómo eso nos puede afectar y cómo esos alimentos que a veces decimos, me merezco un gustito, podrían hacer la diferencia en que nos sintamos pésimo o llevemos este padecimiento de una forma correcta. El día de hoy tenemos con nosotros, y es un gustazo tenerla por acá, Natalia Segura, nutricionista, que nos va a orientar con respecto a este tema. Natalia, ¿cómo es eso del hígado graso? ¿Por qué se genera? Uno dice, porque come mucha grasa, pero no necesariamente solamente ese factor el que incide. No solamente ese es el factor, ¿verdad? Es uno de los factores. Ajá. El principal también, aunque no me lo creas, ¿verdad? Es que a veces uno dice, tiene el hígado graso, es por comer grasa, ¿verdad? Pero también los alimentos muy refinados como los carbohidratos refinados, el exceso en general de carbohidratos. El hígado tiene una función, bueno, tiene muchísimas funciones, ¿verdad? Que cuando nuestro hígado empieza a tener grasita alrededor, ¿ok? Estas funciones no las puede hacer correctamente. Entonces, por eso es fundamental que nuestro hígado lo podamos recuperar. Es súper importante. Sí se puede. Sí se puede dejar de tener hígado graso entonces. Totalmente. Es decir, yo tengo pacientitos que han sido diagnosticados hasta con un hígado graso grado 3 y lo podemos recuperar súper, pero súper bien, porque recordemos que la alimentación es nuestra medicina preventiva, ¿verdad? Y en este caso también es nuestra medicina para rescatar el hígado. Okay. Entonces, con la misma alimentación, pero por supuesto cambiando hábitos de alimentación, teniendo actividad física y cambiando varias cositas, lo podemos recuperar. Ok. ¿Como cuáles hábitos de alimentación? Porque por lo general uno dice, bueno, no, ensaladas, agua, ya no puedo comer arroz, ya no puedo comer, y uno mismo se hace como la idea de lo que sí, lo que no, pero es que la verdad hay un orden y para eso hay profesionales que nos orientan en ese sentido. Totalmente. Bueno, lo primero que yo puedo recomendar es moderar, balancear la cantidad de carbohidratos en el día y también el tipo de carbohidrato, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo un arroz integral, una pasta integral, pancito integral, ¿verdad? Que azúcar. Entonces, es empezar a quitar todo aquel carbohidrato simple, azúcar, miel, fructosa, jarabe de maíz, caña, sacarosa, todo el carbohidrato simple que normalmente lo traen muchísimo los alimentos ultraprocesados, eso lo tenemos que empezar a quitar. Okay. Luego de eso, el tipo de grasa. Entonces, si nosotros somos personas que tal vez comemos mucho afuera, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, una de las cualidades de las comidas afuera es el sabor por la cantidad de grasa que utilizan y el tipo de grasa que utilizan, ¿ok? Que, bueno, ya el exceso, frecuencia y cantidad van a hacer o pueden llegar a dañar el hígado. Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, súper importante realizar actividad física, ¿verdad? Es muy, muy importante. Y también hay alimentos específicos que nos pueden ayudar, ¿verdad? Como acelerar, ¿verdad? Recuperar ese hígado. Por ejemplo, el consumo de fibra, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde la podemos obtener? Bueno, de los granos integrales, ¿verdad? Avena, ¿verdad? Arroz integral, pasta integral, todo eso. Y además, por ejemplo, la linaza molida, la chía, ¿verdad? Son altos en especial la linaza es alta en fibra, pero también en omega 3. ¿Okay? Entonces, eso también nos puede ayudar muchísimo. También hay productos naturales, ¿verdad? Por ejemplo, el cardomariano, ese es excelente, es natural y lo que ayuda es a revertir el tejido del hígado, ¿verdad? Entonces, esas células hepáticas nos ayudan muchísimo a revertir el tejido del hígado y es una maravilla, ¿verdad? Entonces, siempre grasas saludables, pero de igual manera hay que tener un balance en la cantidad, porque a veces uno dice, ay, bueno, la doctora me dijo que el aguacate es buenísimo, entonces empiezo a comer aguacate, ¿verdad? Pero al final nos vamos a exceder de grasas al día o incluso en calorías, que eso se nos va al hígado también. Es importante que también mencionemos cómo puedo sospechar que tengo hígado graso sin haber ido al especialista y asistir al nutricionista. Entonces, podemos tener un pequeño dolor, digamos, en el lado derecho, ¿verdad? Arribita, pues, y también mucha inflamación abdominal, ¿verdad? También la relación cintura-cadera en la mujer mayor a 85 centímetros y en hombre en 90. Okay. Entonces, mucha grasa visceral. Entonces, cuando tenemos
¿verdad? Como esos factores o incluso también exámenes de sangre, ¿verdad? Cuando salimos con el colesterol elevado, los triglicéridos muy elevados, bilirrubina, ¿verdad? Hay otros factores que podemos determinar en la bioquímica que nos pueden indicar que podríamos tener un hígado graso. Pero síntomas, ¿verdad? Puede ser también, como te mencionaba, el dolor abdominal, ¿verdad? O incluso los ojitos como amarillitos, piel amarillita, ¿verdad? También puede ser como un indicador. Ok, hablamos de alimentos que son saludables, pero nada hacemos. Si, por ejemplo, compramos salmón y consumimos salmón, pero lo hacemos con aquel aceitero, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de la recomendación para preparar esos alimentos saludables y que no lo vayamos a, como dicen los señores, a pasear en la olla de leche, ¿verdad? Al final del cabo, de decir, esto era saludable y lo volví lo mismo. Así es, entonces primero evitar las frituras, ¿verdad? Tratar de evitar las frituras porque cuando aumenta el punto de humo en los aceites, ¿verdad? Ese aceite ya no es tan conveniente para el hígado. Por eso es que las comidas afuera y el método de cocción en casa es fundamental, ¿verdad? Que tratar de que todo sea más bien a la plancha, hervido, al vapor, al horno, ¿verdad? Y también consumir aquel tipo de proteína que no sea tan alta en grasa saturada, ¿verdad? O retirarle como la grasita a esas proteínas. Incluso si vamos a hacer el salmón, que es excelente, es alto en omega 3, si le vamos a poner aceite que no pase, por ejemplo, de media cucharadita, ¿verdad? Entonces ya hacerlo en el horno, por ejemplo. O en la freidora de aire, eso en funciona. La freidora, por supuesto que sí, ¿verdad? Totalmente. De igual manera, como lo mencioné anteriormente, se pueden utilizar grasas saludables, pero también hay que controlar las porciones, que obviamente uno como nutricionista es el que determina en la consulta cuánta cantidad es adecuada para esa persona y para el bien del hígado. Mientras tenemos el hígado graso y no ha bajado el grado, como usted nos comentaba, es mejor eliminar también la parte dulce, que los azúcares totalmente siempre pues nos llama la atención y uno dice que después del almuerzo un postrecito, que después del desayuno una galletita, eso sería mejor mermarlo 100%. Mientras. De hecho, digamos, en un paciente, porque no hay que ser extremista, ¿verdad? Pero cuando ya hay un hígado graso, específicamente grado 3, yo sí recomiendo retirar totalmente todos los carbohidratos simples y moderar, aunque sean carbohidratos complejos, altos en fibra, ¿verdad? La cantidad. Ok. Entonces, de igual manera, todo lo que mencioné, azúcar, miel, fructosa, ¿verdad? Aquellos frescos que vemos en el mercado que están muy altos en azúcar, es mejor retirar todo eso. Galletas, ¿verdad? Chocolates. Sí, por un determinado tiempo hay que hacer el esfuerzo y sí retirarlo. Hacer el sacrificio. Muchísimas gracias a la nutricionista Natalia Segura. La esperamos por aquí pronto. Así es.